Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a tratar un tema bastante general, por decirlo de una manera, que viene a ser el poder legislativo y específicamente cómo funciona aquí en España. Por eso les quería preguntar qué les parece, si les parece que es el sistema perfecto, os gusta, cambiaríais algo. ¿Cómo es el sistema? Buena pregunta. Es un sistema representativo en el que los ciudadanos votan a quienes los van a representar, entonces tenemos la Cámara de un lado los senadores y del otro lado lo que en Argentina llamamos diputados, que acá sería lo mismo. Y ellos son los que eligen, ellos son los que eligen al presidente y votan y legislan las leyes, básicamente. Y también tienen la capacidad de hacer una moción de censura para sacar al actual presidente. ¿Cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Ese es un buen tema de incongruencia de esto, o sea, de este tema, de decir de qué sirve el Senado en nuestro sistema legislativo, porque como bien ha dicho Andy, el sistema legislativo está basado o está fundamentado en las cámaras, bueno, perdón, en las Cortes, y las cámaras que componen las Cortes son los dos, lo que has dicho tú, Congreso y Senado. Entonces el Senado es simplemente nuestro país representado por territorios, y entonces tú te preguntas, ¿qué diferencia hay con el Congreso y cómo de útil es que se represente al Senado para luego tramitar las leyes y proponerlas? O sea, eso es un tema de debate que yo Es un coincido. poco también por el motivo de la división de poderes lo que se busca, o sea que no todo depende de una cámara y también por eso tenemos estas diferencias. Pero bueno, ¿algo que quieras sumar? No, está bien, o sea, esta es la descripción. Ahora, la pregunta cuál es, ¿qué opinamos sobre la democracia representativa? En el fondo. Exactamente. Hombre, dentro de los fallos que tiene, que son ¿Qué son cuáles? que un político puede llegar al poder diciendo una cosa y luego llevar a cabo muchas otras distintas. Eso es un fallo gigante porque deja de ser democrático. Pero Pero está bien, es un fallo, pero pasa eso, ¿tú ves que pasa eso? eso pasa al 100%. Eso pasa siempre, muchas veces porque venden una idea muy feliz que luego es muy difícil de implementar, incluso queriendo, y se ve en ambos bandos. Sí, es verdad que se ve y ahora que recuerdo se ve por ejemplo con Pedro Sánchez que hace unos años decía que no iba a negociar con cierto partido político y hoy en día negocia sin ningún problema, entonces Sí. no es un tema menor el hecho de que los políticos llegan diciendo una cosa y después hacen Y otra. también se ve con Vox, porque las últimas propuestas, o sea, no se ha visto implementado porque no han gobernado, pero las últimas propuestas que he visto son de aplicar un 0% de impuestos a un 60% del país y un 20, 25, incluso 30 como mucho a los ricos, y eso ahora mismo es imposible, la propuesta es buenísima. No es por defender a Vox, pero es cierto que Vox se desvinculó del PP en muchas comunidades por estar en desacuerdo con ellos, porque el PP estaba haciendo cosas con las que Vox no estaba de acuerdo y ellos habían formado una coalición para hacer el poder y ellos se desvincularon. Por lo tanto, no es por defenderlos de manera directa, pero es verdad que dentro de todos los partidos que tenemos en España, Vox ha sido o viene siendo los que más mantiene la palabra. Lo que tú planteas es un tema de sostenibilidad que habría que estudiarse si se puede o no se puede. Ellos, si no me equivoco, hablaban de que eso, de que hacer lo que tú estabas planteando les supone 50.000 millones de euros del presupuesto, que lo que habría que reducir son 50. El otro día justo escuché a una persona de Vox que lo decía, que habría que reducir 50.000 millones del presupuesto, o sea, de lo que gasta el Estado para llevarlo a cabo. ¿Y cuánto gastan en total? ¿Lo sabes, más o menos? No, o sea, porque tú lo que quieres saber es cuánto sería de... Claro, si tú reduces a la mitad, estamos jodidos. Si es un 10% se puede intentar, ¿no? Claro, Oye, sí, que ahora no es poco. muchas ¿no? veces el problema es lo que yo digo, que tiene una idea que puede parecer incluso viable implementarla y luego llegas al momento y la situación macroeconómica es distinta a la que pensabas o lo que sea, y al final por una razón u otra te está gobernando alguien que te ha prometido una cosa que es imposible de implementar. Ese es uno de los fallos que yo creo que existe en la democracia representativa que vivimos hoy en día, pero también es verdad que tú confías en esas personas para que lo hagan lo mejor posible y son las que más se acercan a tu ideal. Vale, me gusta el problema que planteas. ¿Tú, Santi, algún otro más? Sí, totalmente. Y además coincidiendo con lo que has dicho tú y aprovechando que veníamos comentándolo antes en el curso, el tema de la disciplina del partido, el hecho de que tú no solo, por ejemplo,
como habéis puesto el ejemplo de Pedro Sánchez, no solo Pedro Sánchez, si hizo una cosa hoy, luego se ha elegido, hace otra, la ha hecho y es con los problemas que eso puede representar para la democracia, sino que para la gente de su partido, además, por disciplina del partido, tiene que de alguna manera tratar de defender eso. Entonces es un gran problema. Vale, me gusta lo que tratas y además, supuestamente el objetivo que tiene la democracia representativa es que nosotros no podemos estar todos el 100% de nuestro tiempo dedicándonos a política y a debatir sobre temas. Entonces, lo que se trata es que todos los representantes debatan entre ellos. Pero ¿no les parece un poco que ese debate no existe para nada? Que tenemos, voy a traer el número, tenemos 616 congresistas en España y ¿qué se debate? O sea, ¿realmente se generan cambios reales cuando uno habla con el otro realmente? Porque para mí es todo un teatro. O sea, tú ves los videos de todos los políticos discutiendo en el Congreso, en el Senado, y para mí eso es un teatro. Nadie cambia su pensamiento en lo más mínimo, no se avanza en lo más mínimo y todos lo que hacen es seguir las líneas de su partido. ¿No les parece un poco? Yo siento que todo es una defensa de poder y que lo que van ahí es a ridiculizar al resto y hacer verse que son los mejores, y lo que es necesario es debatir los temas de la vida cotidiana de la gente, comunicar a la gente también, porque estos congresos son públicos, lo que está ocurriendo y cómo debería cambiarse, y siento que también lo dijimos la última vez, que es muy importante el derecho a la información. Se debe informar a todo el mundo sobre lo que se hace, pero la idea en sí, que decías antes, es importante que haya expertos, que en principio son expertos, que evalúen las condiciones que se dan ahora mismo, que nosotros como particulares no podemos evaluar, para posteriormente evaluar cuáles son las mejores medidas que tomar, ¿no? Entonces, eso es buena idea. ¿Que se da en España? Como tú bien decías, pues van ahí a hacer un teatrillo y ver, insultando al otro en vez de debatiendo las ideas, qué coño es mejor para nuestro país. Pero no lo hacen. No sé. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ver los plenos y es un desastre. O sea, lo que tanto ve Gonzalo, nuestro compañero que hoy no está, de que se sienta y se pone a ver los vídeos, los plenos de lo que ha pasado y de lo que estaban hablando, y evidentemente yo no lo veo entero, pero es un desastre. Creo que es un problema y sobre todo esa falta de poder del pueblo, de poder cambiarlo. Es decir, ya lo eliges y ya tienes eso como fixed, ya lo tienes ahí puesto durante ciertos años sin tener en cuenta lo que hemos dicho antes de que pueda cambiar o no de opinión el que esté. Y eso es un gran problema. Estoy de acuerdo que es un problema. Y por otro lado, verías vosotros, ¿cómo sería vuestro? O sea, ¿vosotros creéis que este es el sistema perfecto? O sea, teniendo en cuenta las cosas que pasan, todos estos fallos que estamos viendo, ¿cómo creéis que se podría remediar eso? A mí se me estaba pensando antes, hace una hora o así, pensando sobre el podcast, y se me ha ocurrido que muchas veces, y lo hablaba con mi padre también, nosotros votamos a la persona. Tú ves al líder del partido y no votas a las ideas del partido, sino a la persona que más te gusta. Y eso conlleva que aunque haya 60 diputados en un mismo partido, esos 60 tienen que votar lo que dice esa persona y sus decisiones. Y por tanto, no tienes 60 representantes del partido, tienes uno con 60 votos. Y eso para mí es un problemón, porque hay muchos ámbitos de la vida en los que tú no coincides con esa persona, aunque hayas votado a ese partido, porque en general sí que corresponde en su mayoría con tus valores, o por lo menos es el que más lo hace, luego toma decisiones que a ti no te gustan. Y se me ocurría una democracia que probablemente sea pues muy difícil de implementar, como todo, pues hay que hacerlo poco a poco, en la que tú en cada ámbito de tu vida, pues el ámbito económico dentro de la regulación de empresas, o luego el ámbito más social, de por ejemplo matrimonio, tema de matrimonio y mierdas así. O sea, tú puedes estar en contra de la regulación de empresas y a favor del matrimonio gay, y el Vox, por ejemplo, está en contra del matrimonio gay y en contra de la regulación de empresas. Entonces, votar en cada ámbito de tu vida qué persona crees que representa más tus valores, y así
tenemos una democracia muchísimo más representativa. Entonces, Sí. siento que el sistema que tenemos ahora es el mejor, seguro que no, pero sí que es el más fácil y el más llevable. Pero eso no habla bien del sistema tampoco. Eso no quiero habla del decir. sistema, ¿no? Porque Con todo el poder que tiene el gobierno ya podrían poner a un par de los 1,5 millones de funcionarios que hay, a un par de ellos a trabajar en mejorarlo, ¿no? Que para eso pagamos tanta pasta. Sí. Yo creo que eso es un gran problema y estoy muy de acuerdo con Matías y con la solución que tú propones. Y haría que los ciudadanos pudiesen votar en cada ámbito, no solo la gente que les represente o el partido que tome la decisión que ellos quieren tomar, sino la decisión que ellos quieren tomar. O sea, veamos el modelo de Suiza, por ejemplo, el tema de los referéndums que son constantes allí para poder elegir todo lo que se tiene que hacer. De nuevo entramos en cómo lo aplicaríamos a España, las trabas burocráticas, pero yo creo que más allá de eso es el problema de cómo se hizo nuestra Constitución, que se le da una predominancia al partido y a las ideas del partido en vez de la idea del persona. Yo creo que eso es un problema muy grande que tuvo nuestra Constitución desde el primer momento, que no quiere decir que no tenga otras cosas buenas. Y una cosa, lo leo, 350 diputados y 266 senadores, más todos los secretarios que tienen y toda la gente que ayudan a estas personas. ¿No les parece un poco excesivo? Mira, yo discrepo contigo. Yo siento, lo más importante es que estemos bien representados. Si cada uno de esos diputados representa una idea y tiene su voto propio, cuantos más haya, que no es el caso, pero cuantos más haya, más probabilidad haya de que todo el mundo esté mejor representado. Ahora mismo podrías poner 50 diputados, da igual, porque... Todos votan con su partido. Claro, todos votan con su partido. Y ahí me gustaría destacar, en Estados Unidos, ha habido veces que de un partido ha votado todo el mundo menos uno a una medida, a una ley o lo que sea, y por ello no ha salido, y eso luego se le echa el segundo, también es verdad. Pero eso me parece súper importante, que si tú eres de Cáceres y has votado al diputado de PSOE o de Vox en Cáceres porque te gustan sus ideales y luego esa persona estrella los del PSOE, ¿para qué coño tenemos tantos diputados? No, definitivamente. Pero ¿no les parece que poco a poco, con lo que estás diciendo tú, que lo mejor es tener a la mayor cantidad de personas posibles para la mayor cantidad de ámbitos posibles, porque dijiste temas sociales, económicos y todos esos temas, para la mayor cantidad de ámbitos posibles? Y después tú dices lo del referéndum, de cómo en Suiza la gente tiene más participación. ¿No les parece que poco a poco, a largo plazo, lo mejor sería tener una democracia directa, donde la gente sea directamente quienes voten a favor o en contra de las leyes, a favor o en contra de una moción de censura? ¿No les parece que sería mucho mejor ese tipo de sistema? Que sea directamente las personas y no que haya representantes. Que además, independientemente de la cantidad de representantes y todo eso, a la larga, ¿no les parece que ese sería un sistema mucho mejor que el actual? Sin duda, pero no va a ocurrir porque eso requiere un cambio muy, muy institucional y que viene de ciclos anteriores, como he dicho, de la Constitución. Entonces, no solo no les interesa no cambiarlo, sino que además objetivamente es muy difícil cambiar eso. Entonces, sí que para mí es el ejemplo ideal, pero no creo que sea tan fácil. ¿Tú qué crees? No es ideal. ¿Pero por qué no? Porque las personas no tienen ni tiempo ni información completa. Y por ello hay muchas decisiones en las que decidirían sin haberse informado de manera correcta. Y volvemos a lo de antes. Lo que hacemos es darle nuestro voto a un experto que sí o sea, que por lo menos dedique su vida a ello y sepa o debería saber sobre lo que habla y sobre lo que vota. Yo, si me pones ahora en las leyes más técnicas o temas de regulación bancaria y me dices, vota, ¿qué opinas sobre esta nueva ley o sobre quitar esta ley? Yo no tengo ni idea ni tengo el tiempo para informarme sobre ello. Si todo el mundo tuviese información completa, obviamente sería lo más óptimo. Pero para mí, por esta razón, lo más óptimo es tener mucha variedad
conocer a esas personas que te representan y confiar en ellas, pero sin llegar al punto de, en todas las decisiones, que cada ciudadano tome la decisión, porque me parece imposible que tengamos información sobre cada una de ellas. Son temas muy técnicos, ¿no? Sí, veo tu punto, pero así todo considero que, por ejemplo, tú dijiste dos problemas, tiempo e información. Sí. La de la información se puede solventar bastante fácilmente, o sea, si todos los recursos que se destina hoy en día a este sistema de un poder legislativo con una democracia representativa, todos esos recursos que se están dedicando hoy en día a ese tipo de sistema, se dedicase también a difundir la información que es relevante para cada una de las materias, Exacto. eso se podría resolver relativamente fácil. Pero es que hay cosas muy técnicas que no las puedes difundir así de fácilmente. Cada partido tiene sus expertos también en cada uno de los temas y por eso hay un Ministerio de Transporte, un Ministerio de Economía, porque cada uno se centra en unos temas específicos y con eso ya informan un poco al presidente y se toman las decisiones específicas. El ministro de Economía, aunque sea experto en política, no tiene ni zorra de lo que hace el ministerio. Bueno, algo sabrá, pero no es experto sobre transporte, no es experto sobre turismo. Y me parece imposible que todo el mundo sea experto sobre todos los temas como para poder decidir. Incluso difundiéndose la información no nos da para tanto la cabeza. Pero una cosa, entonces básicamente tú lo que estás diciendo es que la gente no tiene que tener derecho a elegir sobre estos temas, a decidir sobre esos temas. ¿Me entiendes? Quiero decir, porque... Bueno, podrían tener derecho a elegir y a ceder su voto, en caso de no saber. Claro, eso es lo está que bien. para mí sería un sistema, el perfecto sería un sistema parecido a este último que estamos planteando, en el que si tú quieres, le destinas tu voto a un partido político. Que yo no lo haría, pero bajo ningún costo, me parece de perdedor. Pero si no, lo que puedes hacer es tú votar directamente sí o no. O sea, no el tener que estar obligatoriamente a dar tu voto a un partido. ¿Entiendes? Sí, eso me parece muy bien. Pero tener la posibilidad sin duda, porque tampoco es plan de dejar el voto en blanco. Quizá prefiero que vote un partido antes que nadie, ¿sabes? Yo creo que no. Tú dices, no Yo sé. digo que si hay un tema sobre el que yo no puedo votar, prefiero que vote una persona en la que yo confío que sabe lo que es y tiene mis mismos valores, antes que dejar el voto en blanco y que predomine el voto de otras como si personas. fuese algo, no sé, una ley nuclear o un tema así de... Claro, obviamente hay temas que me dan Claro. un poco más igual, ¿no? Vale. No lo sé, yo creo que ¿Cómo no. lo Yo ves? creo que en España, si no me equivoco, se llamaba así, tenemos el principio de nuestra Constitución, que uno de ellos es el de la publicidad de norma, que es el hecho de que todos los ciudadanos deben estar informados, tienen el derecho y la necesidad de estar informados de todas las leyes que salen adelante y de todas las normas vigentes del momento. Entonces, a través de eso se garantiza la seguridad jurídica. Pero yo creo que has cometido un error en tu razonamiento porque estábamos hablando, yo creo que sí, porque estábamos hablando de que al final tú le otorgas con tu confianza y con tu voto a una persona experta para que elija por ti, porque tú confías en la persona, porque tú confías en lo que piensa y en sus capacidades. Pero si decimos eso, estamos partiendo de la base de que, por ejemplo, los ministros son expertos en sus temas. Y yo creo que eso es un gran error porque los que llegan ahí, a través del sistema que hoy día en España conocemos, no lo hacen a través del mérito sectorial por lo que conocen, sino del mérito político o el puro mérito social en el partido. Entonces yo creo que eso es un error. Esa persona no sabe, puedes tener razón, o no es expertísima en ese tema, pero hay un equipo de investigación detrás que considera las posibles salidas de cada una de las normas y considera cuál es la mejor opción para el partido, eso estamos de acuerdo. ¿Y por qué no usamos no un equipo de coge y dice, esto me investigación? gusta, esto no me gusta. Pero ¿y por qué no cogemos todos esos equipos de investigación y que hagan un equipo grande todos para coger la norma más técnica y lo diluyan todo a lo más básico para que un ciudadano pueda entenderlo? O sea, yo creo que eso sería muchísimo mejor. Claro, hombre, sin duda, pero tú no puedes tener a 50 millones de ciudadanos sentados delante de la tele o en aulas a los 40 años aprendiendo sobre la nueva norma, aunque sea básica. Mucha gente ni quiere, empezando por ahí. Y el que quiere, perfecto, si la posibilidad económica existe, que va a ser caro, pero bueno, dinero Pero no te- está por todos lados,
Entonces me parece súper bien. Claro, pero no te parece que es un tema de derecho, porque tú aquí estás hablando de ser eficiente, por un lado, mediante la democracia representativa, pero después estamos diciendo todas las cosas ineficientes que tiene también la democracia representativa. Quiero decir, porque claro, en el mundo perfecto posiblemente ese sistema, bueno, no sé qué sistema sería el adecuado del mundo perfecto. El Pero anarquismo. por otro lado, el anarquismo, sí. Hombre, si todo el mundo es perfecto, Por nadie otro roba, lado, nadie vulnera. por el otro lado, ¿no te parece también en cierta medida que hoy en día cuando la gente vota un poco a un partido, pasa de que tampoco están 100% informados de a quién están votando? Pero ni Porque, 10%. pero el 10%, entonces el problema radica en cualquiera de las escalas en las que quieres mirar. Si quieres, ya sea si que vayan a votar a una ley específica o que vayan a votar al partido el que va a gobernar. O sea, nadie se informa al 100%. Entonces, ese problema lo tienes a todas escalas. Pero ¿y lo fácil que es informarse sobre un partido? O sea, el que no lo hace, eso es el problema del ciudadano. Imagínate, si la gente no se informa sobre un partido, imagínate sobre cada ley que haya que votar. Claro, pero cuando tú Tendría que ser obligatorio y tampoco vamos a obligar a nadie, ¿no? Pero cuando tú tienes un derecho, ¿sabes? Tienes un derecho, entonces se te está vulnerando porque nadie se informa. Entonces, como nadie se informa, vamos a vulnerarte ese derecho. ¿Entiendes lo que te digo? No debe ser así, estoy de acuerdo. No debe ser así, pero es lo que decía. No puedes decir que cada uno vote cada norma. Pero, Que sí o que no. Que un referéndum que sí que salga o que no salga. Pero tienes que tener la posibilidad de ceder tu voto, porque hay mucha gente que no pretende informarse sobre Pero la si norma. no se informan, como pero dice podría Andy, ser sí, ¿no? O no votar también. o sea, mi punto es que si se informan, o sea, si no se informan, lo van a hacer igual. Como estamos ahora, que no se iban a informar sobre el partido, sobre lo que piensan, que no se iban a informar sobre cada ley. Que se atengan en ambos casos a las consecuencias. Entonces, sobre esa base de que se atengan a las consecuencias, por lo menos tienen más facilidad de cambiar su voto en algo que es más rápido, un referéndum, y que se va a hacer más constantemente porque hay más leyes, hay leyes que, o sea, que es más constante, no es como unas elecciones cada 4 años, o sea, tienen más capacidad de cambio, más posibilidad de cambiar su voto. En los ámbitos importantes va a ser muy fácil, pero volvemos a las leyes técnicas. Si yo me atengo a Pero que es una ley técnica. una ley técnica regular, o sea, literalmente, cómo debe una empresa valorar los instrumentos financieros que compra para especular. Eso está regulado. ¿Por qué? Porque si no, cada uno se mete a pérdidas y ganancias lo que quiere, paga menos impuestos o más impuestos, la gente no se informaría. ¿Quién vota eso? Vota 500.000 de los 50 millones de habitantes que hay en España. ¿Cuánto es eso? Es un 1%. Aunque la gente se atiene a las consecuencias, porque por pereza, lo que sí que no me parece correcto es que un 1% decida sobre algo que afecta al 100%. Eso no me parece correcto. Pero, tanto como se hace campaña política cuando se acercan las elecciones y empiezan a decir, bueno, votenme a mí porque tal, porque yo considero que tal, ¿no se podría hacer campaña política también para cada una de estas decisiones? Pero si es que son constantes las decisiones. Se sacan leyes todo el rato, se quitan leyes todo el rato. Y hay decisiones más grandes, decisiones más pequeñas. Hay leyes que son a nivel pueblo, hay otras que son Pero eso es lo que a estábamos nivel hablando antes, sí. nación. Andy y yo estábamos hablando de esto antes, porque ahora da la sensación de que se sacan un montón de leyes, pero no es así. O sea, leyes orgánicas como tal no... Bueno, orgánicas, vale. Claro, exacto. Entonces ahí es donde quiero ir, que también es un problema de esto que estábamos hablando, del sistema legislativo, de que al final tenemos ahora mismo un gobierno y bueno, en conclusión, un parlamento, unas cortes con porcentajes de voto muy distribuidos. Entonces es muy difícil que puedan tramitar y proponer y hacer vigente una ley. Por tanto, lo que hace el cabeza de partido, el cabeza de gobierno, es emitir decretos, Real Decreto Legislativo, que como es con carácter urgente, se tiene que poner en vigencia ya y luego se vota muchísimo más tarde. Entonces, el abuso de estas cosas es un ejemplo. Pero bueno, eso era para explicar que parece que se sacan más leyes de las que en realidad leyes orgánicas hay. Sí, no son leyes orgánicas, pero son otro tipo de decretos que sí que nos afectan igualmente. ¿Y dónde pones el límite? ¿Dónde eligen los ciudadanos y dónde elige el gobierno? Que en ese caso no habría, ¿no? En el caso utópico, todo lo deciden los ciudadanos. No, gobierno sí que habría. No, claro, hay un... Poder ejecutivo sí que habría, lo que no habría es el poder legislativo. Vale. Y entonces, bueno, claro, pero ¿quién decide sobre hasta qué punto, dónde pones el límite? Vale, de hasta dónde decide
deciden los ciudadanos. Eso es. Ya. Bueno, es un tema al aire para pensar, ¿no? Tampoco... Sí. Si ahí, vamos, si eso estuviese respondido, llegaríamos al equilibrio en el país, ¿no? No ¿Tú es qué tan fácil. quisieses? ¿Tú qué quisieses? ¿Ser representado o poder elegir tú? En muchos casos se han representado. En O muchos. sea, más del 50% ser representado. Eh, sí, si esa persona que me representa bien, sí. Por facilidad en mi vida. No se representado por 300 personas que además son 5 porque son 5 partidos, sino expertos incluso independientes a los que tú puedas ceder tu voto, ¿sabes? Alguien que esté dispuesto a informarse súper bien sobre estos temas, que tú sabes que sus valores corresponden con los tuyos y tú decides cederle el voto a esa persona directamente, no hace falta que sea... Tú confías en alguien. Puede ser un partido, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, puede ser una empresa, que te represente quien tú quieras. Sí, Pero ceder ya. tu voto en muchos de los Yo casos. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además ahora estamos en una época en la que estamos muy mal representados todos los partidos, bueno, casi todos los partidos, porque al final unos acaban haciendo lo que les beneficia y está muchísimo más claro que en la época de nuestros padres, que el socialista era de verdad socialista, el popular era popular, conservador, o sea, estaba más claro y más delimitado. Yo estoy Ahí de veo el acuerdo problema contigo. también de que esté claro me parece mal. Porque, y era el tema que quería proponer yo, no somos nuestro partido ni somos la política. O sea, yo puedo estar a favor de muchas cosas que de los socialdemócratas y otras de los conservadores. Es que no somos esos partidos ni tenemos que decir soy esto y por tanto solamente voto a este partido y que Pedro Sánchez o que Santiago Abascal decida lo que yo opino, que en el fondo muchas cosas que él dice no las opino. Tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos y por eso proponía yo lo de en cada ámbito de tu vida decidir quién te representa, porque te representa mejor. Estoy de acuerdo en lo que decís de que hoy en día en España lo que está sucediendo es que la gente es de partidos políticos como de equipo de fútbol. De que dicen, porque como mi padre votaba al PSOE, yo voto al PSOE. Eso sin duda es un problema que hay que remediarlo y la gente lo que tiene que hacer es pensar y decir qué partido me representa mejor o con qué partido estoy más de acuerdo, pero no votar a un partido porque está Pedro Sánchez o porque está, no sé, Santiago Abascal. O sea, lo que hay que hacer es pensar Pero con qué llegar partido hasta estás más uno. de acuerdo. Sí, sí. No, eso, con qué partido estás más de acuerdo y de ahí elegir. Y sobre todo saber que la gente no es de derechas o de izquierdas, la gente es gente primero. O sea, yo he tenido gente que por decirles que tengo una visión política, me dejan de hablar. Hoy me contaba un amigo, que ni nombre ni nada, pero que él estudia en una universidad privada y que estaba en casa de un amigo suyo, de gente que era más de izquierdas, y les dijo, tal, yo estudio en esta universidad. Y les empezaron a tratar fatal. Y digo yo, es que antes que ser ricos o pobres o de derechas o de izquierdas, somos nosotros y luego ya lo que pensemos o no pensemos no nos define. Imagínate que no existe un gobierno, esto es un sistema mucho más simple. Y yo cojo parte de mi dinero y se la doy a un asesor para que me la gestione y quiere que me la gestione de tal manera. Y el otro quiere que se la gestione de esa manera. Los dos nos podríamos llevar bien, aunque uno piensa que tengo que dar un 50% y otro un 20%. El hecho de que pensemos una cosa u otra no es tan importante, me parece a mí. Y menos aún que nuestra vida se guíe por ello y yo soy full de derechas, full de izquierdas, odio el resto y tal. Sí, también lo que pasa hoy en día es que la política se deja llevar mucho por los sentimientos. Entonces, lo que hay que hacer en estos temas es ser totalmente racional y pensar qué es lo correcto realmente o qué es lo más eficiente, pero no pensar en términos de qué es lo que más me duele o lo que más me molesta o lo que menos ofende a la gente. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy la gente se rige por los sentimientos y no tanto por lo racional. ¿Y por qué creéis que es eso? Porque yo le doy bastantes vueltas a este tema de por qué se supone que antes la gente era más civilizada o la gente no estábamos tan polarizados y ahora sí, porque yo tengo serias dudas. O sea, yo creo que siempre hemos estado Sí, no sé polarizados. si hoy más que ayer, pero... Sí, pero siempre y muy mal. pero siempre se dice eso, de que antes no y ahora sí. Pues yo no opino lo mismo, pero opino que cuando formas parte de un grupo y todo el mundo opina un poco como tú, pues cada vez te vas extremando más y más y más hasta llegar a un punto en el que no hubieras llegado a estar si estuvieses tú solo con esa opinión, ¿sabes?
Eso es lo he dado en una clase ahora de comportamiento organizacional, se llamaba la clase, que las ideas de grupo siempre son más fuertes que las de una persona, porque te vas extremando muchísimo, formas parte de tu grupo, cada vez te lo crees más, ese grupo te acepta y llegamos a puntos extremos que son horribles. He escuchado todo tipo de barbaridades. Es que tenemos que votar a este porque es el único que va a hacer un cambio. O sea, me parece muy bien y a veces es cierto, pero si no coincides con un 80% de lo que dice esa persona, ¿por qué le vas a votar porque haya un cambio? O sea, déjate de extremos. La gente se vuelve súper extrema para compensar el otro extremo y al final estamos en la media y la media suele ser mala. Yo creo que... Sí, ¿puedes decir algo? No, tú. Yo creo que esto es una de las razones que yo le doy a esto, de por qué se supone que estamos ahora más polarizados, y es por la falta de identidad o la falta de propósito de cada uno. Yo creo que eso está ocurriendo hoy en día. Entonces, al final, lo que pasa es que el individuo, lo que tú decías, Matías, se subordina a las ideas del grupo. Entonces, las ideas del grupo se vuelven cada vez más fuertes, la del individuo cobra menos importancia y, por tanto, por eso, cuando insultan a una ideología que tenemos o que tiene gente de la que nos rodeamos, nos sentimos atacados. Yo creo que eso es una de las posibles razones. Sí, veo tu punto, pero además agregaría de que hoy en día pasa mucho esto también porque los políticos es lo que buscan un poco. Transmite mucho más el sentimiento que la razón. El exponer tus motivos por el cual tú crees que tu idea es la correcta es más complicado que solo decir porque tú eres bueno y porque tú eres empático y lo que tú haces es lo correcto y lo que hace el resto es lo incorrecto. Entonces, el moverse por los sentimientos llega mucho más lejos y de manera mucho más profunda que la razón. Entonces, para mí eso es el motivo por el cual pasa un poco lo que tú dices. Sí, y en ocasiones puede ser muy malo llegar tan lejos. Yo Sí. recuerdo a uno de nuestros profesores de bachillerato que era de izquierdas también y le pregunté, porque era el momento en el que se libraban los presos políticos para que Sánchez llegara al gobierno. Y eso es inviable en cualquier situación, sea de derechas o de izquierdas. Y me dijo, no me gusta, pero me parece bien si es para que Sánchez sea presidente. Digo, acabas de eliminar tus principios por seguir formando parte de tu grupo político, que sería el PSOE en ese caso. Lo llega a hacer, y espero no ser hipócrita, pero lo llega a hacer la derecha y sería una catástrofe para esa persona. No te estoy hablando para la sociedad, para esa persona sería increíble. ¿Cómo puede ser que estén haciendo esto? No sé qué. Y yo espero pensar que lo llega a hacer la derecha, que yo soy de derechas, y me hubiese parecido mal igual. Y no hubiese cedido mis principios para que gobierne mi gobierno. Pero llegar a este punto, es decir, estoy sacando gente de la cárcel para yo gobernar y que a mi gente, que no son mi gente, porque la gente no es de un partido, la gente es gente, estén tirando sus principios a la mierda solo por seguir formando parte del equipo. Sí. Es increíble, a mí me parece tremendo. Y eso, pues, de ahí a otros pasos no tan buenos, como hicieron muchos dictadores, tampoco hay tanto. Bueno, ¿tú algo más que quieras agregar? No, que yo creo que eso también, además, es por el miedo que provocan los políticos que les interesa, tú lo decías antes, Andy. Yo creo que el miedo también, ese miedo que meten por ejemplo, de la extrema derecha. Yo escuché una vez decir a Antonio Escotado que decía que la extrema derecha no existe, la extrema derecha es un invento de la extrema izquierda que sí que existe. O sea, esto lo dijo Antonio Escotado antes de morir. Y no sé si estoy de acuerdo o no, porque no sé si lo uno existe o lo otro existe o no, pero creo que refuerza lo que ha dicho Andy, de que a los políticos les interesa esa división para poder tener a todos organizados. Sí, me da la impresión de que todos los ejemplos que surgen acá es en favor a la derecha y un poco en contra a la izquierda. Sí, pero yo lo que diría también es que, por ejemplo, la derecha, digamos que demoniza un poco la inmigración, por ejemplo, y trata de infundir miedo con la inmigración. Y hay casos, por traerlo a la mesa, que la inmigración que sí que es positiva y es necesaria. Por lo tanto, esto que sucede del sentimentalismo sucede en los dos casos, sucede tanto en la izquierda como en la derecha, Sí. de tratar de infundir miedo, de tratar de infundir de que algo es lo correcto y lo otro es incorrecto, que algo es lo bueno y lo malo, de manera tan, digamos, definitiva, sucede en los dos casos. Entonces, tanto de derecha como de izquierda, hay que tratar de ser consciente y tratar de pensar si las cosas son realmente así o si lo que están haciendo es infundir un sentimiento que realmente no está del todo basado en la razón. Sí.
Sí, sí, sí. Súper Un importante. ejemplo sin duda es, por ejemplo, Vox, a lo mejor que se mete más con inmigración ilegal, pero en temas de inmigración ilegal, de personas que vienen a trabajan evidentemente ilegalmente en campos extensivos de agricultura, que al final esos agricultores necesitan mano de obra tan barata para poder producir y luego tener eso O sea, sí, pero es y eso no contra lo los derechos dicen. humanos, tan barata porque es ilegal, claro. Claro, porque no tienen contrato, entonces va en contra, si Justo, lo ponen sí, en sí. contrato es ilegal. Y no vemos a Vox defendiendo ese tipo de actividades o reclamándolo. Y yo la defiendo. Y tú, no sé si tú la defiendes, pero a mí me parece súper bien, aunque sea ilegal por algunas situaciones de la vida, me parece muy bien que haya gente trabajando en el campo y muchas veces falta. Bueno, si no estamos de acuerdo, yo creo que Bien, esto ya es exacto. un tema para otro Sí, día, pero sí. estuvo interesante y más que nada con lo que se pueden quedar es que realmente no podemos llegar a una conclusión. O sea, son temas complicados y que no es fácil en media hora decir las cosas son de tal manera, la democracia debería ser de tal manera. O sea, lo importante es que cada uno piense qué es lo que cree o qué le parece que es lo más eficiente, lo más correcto y de ahí que saque sus conclusiones. Pero lo importante es eso, darle una vuelta a todo y no quedarse con la forma en la que funcionan las cosas hoy en día. Totalmente de acuerdo. Cerramos así, yo creo. Efectivamente, sí. Muchas gracias. Genial.